la palabra de Dios trae luz, trae vida y trae salud. Y esta mañana, al estudiarla, esta mañana, al conectarla, conectamos vida sobreabundante. Muy bien. La semana pasada hablábamos de la paz como el resultado de la salvación. Hoy seguimos en nuestra serie que tiene que ver con la salvación, pero queremos ver otro de los beneficios importantes, porque parte de que analicemos que todos nos consideramos hijos de Dios. Pero esto es un poquito delicado decirlo. Hijo de Dios es aquel que Él ha adoptado. No somos hijos de Dios por ser criatura, sino existe un procedimiento que también tiene que ver con la salvación, y de eso es lo que queremos hablar un poquito esta mañana. Ese proceso del que le quiero hablar se llama la adopción. Ahora, culturalmente en Guatemala, la adopción es un proceso complicado, porque no somos, aquí quizás tenemos muchos hijos, pero quizás hay países donde se tengan más hijos, o menos hijos, perdón, y las personas busquen el adoptar. Yo trabajo con en una asociación, en un ministerio cristiano que ha producido mucha gente extranjera que vino, adoptó, ya no se puede porque las leyes de nuestro país cambiaron. Y hoy, el caso específico de una persona, hoy 15, 20 años después, me doy cuenta de que esta persona que ha sido adoptada, esta familia, tiene tantos o incluso más derechos que los que habían nacido y crecieron como sus hermanos. Así que importante que recordemos la Escritura. Y quiero empezar con el versículo de Romanos 5:10, que lo leíamos la semana pasada, porque estas charlas de la salvación están interconectadas y me va a servir para introducir el tema el día de hoy. Entonces, Romanos 5:10, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiero poner un énfasis especial en el hecho de ser enemigo de Dios, y hoy, después de algunas situaciones que se han dado, ser hijos de Dios. Usted imagine el peor de las personas que le cae a usted, su enemigo más acérrimo, aquella persona que desea su destrucción, que usted desea la destrucción de ella. Pues no deberíamos de tener ese tipo de emociones, pero más o menos para entender qué está ocurriendo acá, nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora hemos atravesado un proceso que tiene que ver con la salvación, por medio del cual somos hijos. Pasamos de ser enemigos, lo peor, a ser parte de su familia. Yo no sé si usted tiene esa capacidad en función de aquellas personas que le han deseado el mal, pero Dios sí lo hizo. ¿Y cuál es el punto principal aquí que nos enemistaba con Dios? El pecado. El pecado, y más que el pecado, la naturaleza del hombre hacia el pecado. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, dicen los libros de ciencia. Y esto es muy importante en la ciencia, pero también aquí en la Escritura, porque todos tenemos un final. ¿Y por qué tenemos un final? Por el pecado. Dios había creado a Adán para vivir eternamente, y Él le dio la bienvenida al pecado. Así que si usted muere, si usted corre el riesgo de morir,
Si usted no va a vivir más de 700 años, 500 años, 300 años, 120 años, 100 años, lo que lo está matando es el pecado. Y el pecado es lo que nos había enemistado con Dios. El estado natural del hombre de vivir en pecado, de tener el pecado dentro, de ser esclavo del pecado. Y es allí donde yo quiero introducir una enseñanza que el apóstol Pablo nos deja en Gálatas, y vamos a deducir allí algunos puntos importantes en la carta de Gálatas en el capítulo 4, en donde Pablo está haciendo una comparativa entre los niños, hijos, y los esclavos, que básicamente, dice él, son lo mismo. Pero el contexto de esto es la esclavitud del pecado. Y luego, en el versículo 4, Gálatas 4:4, lo leemos, dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo ley. No tengo tiempo para deducir toda la profundidad que el apóstol Pablo está hablando acá. Les sugiero que si usted quiere profundizar en estos temas, todos los sábados a las 4 de la tarde estamos dando un estudio, y el de ayer ya fue una introducción al Nuevo Testamento, y la otra semana ya empezamos precisamente con la carta de Gálatas. Y hablaremos de esto después, es decir, no hoy, sino en alguno de esos estudios. Me refiero a la plenitud del tiempo. Pero lo que sí quiero que usted conecte de este versículo: Dios envió a su Hijo. El amor entrañable envió al que podía portar el pecado. Eso es en términos teológicos lo que diría ahí. Y luego dice, nacido de mujer. O sea, Jesús no es un alienígena que hace su presión acá, sino nació de una mujer. Entró en el mundo por medio de una mujer. Y luego, muy importante, o sea, él nació de Miriam, pero después dice, nacido bajo ley. Muchas traducciones erróneamente, la Biblia de las Américas no lo hace, traducen bajo la ley, pero en el griego esto no tiene artículo. Y por eso es que muchas personas piensan erróneamente que aquí está refiriéndose a las leyes del Pentateuco. Pero eso es una interpretación incorrecta. Aquí, cuando hablan de ley, está hablando de lo que rige en el mundo, y por lo tanto el Señor disminuyó su honra y no nació con todo su esplendor, sino que se miraba humano, caminaba como humano, parecía humano. Es lo que quiere decir el versículo, y el contexto lo corroborará en algunos momentos. Así que aunque era Dios, aunque siempre fue Dios, vino con las limitaciones que se reglamentan para este lugar. Ya veremos cuál es esa ley. Y eso se confirma porque cuando se habla de la condición de ser humano, también nos dice lo mismo. Eso es lo que viene en el versículo siguiente. Entonces, en el Nuevo Testamento hay muchas referencias a ley, pero no todas las referencias son a la ley de Dios con artículo, a la Torá podríamos decir, sino algunas, por ejemplo, son una referencia a la ley del pecado, que también Pablo habló en el capítulo anterior. Pero leamos el versículo 5 para que usted y yo conectemos con más exactitud a qué se refiere. Versículo 5. A fin de que redimiera, palabra clave, a los que estaban bajo ley, nuevamente sin artículo, para que recibiéramos la adopción de hijos. Para que recibiéramos la adopción de hijos, a fin de que redimiera a los que estaban bajo ley. Quiero empezar porque hay tres conceptos que yo quiero compartirle acá. Pero el primero con el que quiero empezar es en el que dice los que estaban bajo ley. Bajo ley. Si fuera la ley del Señor,
esta carta es escrita a gente gentil. Nunca estuvo esa gente bajo la ley del Señor. La ley del Señor, en el primer siglo, quienes se sometían a ella eran los judíos. Así que no está hablando de la Torá, no está hablando del Pentateuco, no está hablando de la ley de Dios. Eso es lo primero que quiero establecer. Entonces, ¿a qué ley está hablando? Está hablando que había que redimir, y cuando comprendemos que redimir es pagar un rescate que exige la justicia, porque los seres humanos habíamos sido vendidos al pecado, entonces la ley de la que está hablando aquí es la ley del pecado, la ley que maneja nuestras reacciones, la ley por medio de la cual podemos entristecernos, la ley del pecado, deprimirnos, quebrar económicamente. Todo lo malo que habita en el ser humano es el resultado de esta ley pecaminosa, este estado pecaminoso que ahora es lo que nosotros heredamos de nuestros padres. Por eso, redimir quiere decir pagó un rescate con un precio muy alto, el precio de su sangre, ¿verdad? Entonces, estos dos conceptos, redimir y bajo la ley, se refiere que Jesús vino a la tierra, vio cuáles eran las exigencias de la justicia de Él mismo, y dijo: yo quiero pagar para que no estén bajo esa ley, bajo la ley del pecado. Yo los quiero redimir, los quiero comprar. Y eso me llena a mí de una gratitud, de algo tan maravilloso y tan importante que no puedo llegar a comprender, pero que redunda en que pueda recibir yo la adopción de Dios. El resultado es que el ser humano tiene una condición de pecado tan baja, porque todos estamos, aquí no se trata de quién es bueno o quién es malo, aquí se trata de que todos somos capaces de lo peor. Que algunos nos controlemos un poquito no quiere decir que no haya fallas que tengamos en ciertas áreas y que otros tienen fallas en otras áreas. Y nos es tan fácil de alguna manera criticar y juzgar a aquellos que tienen fallos en áreas distintas a las nuestras. Pero todos somos capaces de vivir, de matar, que sería quizás uno de los peores pecados. Todos somos capaces de fallar a Dios, y lo que está diciendo Jesús es que Él nos vino a comprar de esa capacidad, nos vino a redimir de esa capacidad, y a esa redención Él le llamó adopción. La adopción, que ya vamos a ver qué quiere decir esa palabra, es la forma por medio de la cual Dios ahora pone en nosotros la capacidad de seguirlo a Él, de servirlo a Él. Porque no nos debemos de engañar. Aunque tenemos capacidad de capacidad de decidir en muchas cosas, por ejemplo, qué vestido me pongo hoy, deberíamos de escoger esposo, todos escogimos esposa, esposo, y hay algunas cosas que sí tenemos capacidad de escoger. En función de la vida eterna, no tenemos libre albedrío. O servimos a la ley del pecado, o servimos a Cristo Jesús. La adopción es para que nosotros podamos abrir los ojos y ver que nuestra condición es tan terrible y que hay una mejor forma de hacer las cosas. Y esa forma de hacer las cosas se llama vida eterna. Así que sin la venida de Jesús no habría adopción. Nadie podría llamarse hijo de Dios si Jesús no hubiera venido. No importa de cuál religión, y no importa si es hijo físico de Abraham. La palabra adopción es una sola en la Escritura, y no quiere decir adoptar. La Escritura lo que dice es poner como hijos, poner en el lugar de hijos. Por eso nos traducen adopción, para que lo entendamos bien, lo que Jesús vino a hacer.
con su muerte es colocarnos como hijos de Dios. Así que el hombre estaba enemistado con Dios, estaba bajo la ley del pecado. Jesús vino a dar su vida para que pueda libertarse de esa ley, pero ahora pueda servirlo a Él y tenga la esperanza de la resurrección y se le pueda llamar un hijo de Dios. El título más importante que usted puede recibir no es el de su profesión, no es cualquier título que le otorgue ningún ser humano, sino es el título que Dios le da. Y aprovechando que esta semana celebrábamos el Día del Padre, Dios nos dio la adopción. Él nos puso como sus hijos. Solo que no es como las adopciones humanas en el sentido de que no comparte el ADN, sino que ahora, poniendo su espíritu sobre nosotros, empieza a inyectarnos de un ADN espiritual distinto para que ya no podamos contentarnos o vivir en contentamiento con el ADN del pecado. Por eso un hijo verdadero de Dios no es alguien que puede vivir la misma vida que llevaba antes de conocer a Dios, sino que el ADN que está inyectándose en él, esa posición que le cambiaron de esclavo, de siervo a hijo, surge dentro de él para que él busque una vida distinta. El título de ser hijo de Dios es el título más grande que ningún humano puede ostentar. Es lo más grande que Dios puede hacer con nosotros. No es ser presidente, no es ser rey, no es ser el licenciado, que todas esas cosas están muy bien. Pero el hecho de que tú has sido puesto como hijo de Dios, como una persona en el cual Él está vertiendo su ADN espiritual, su Espíritu Santo, para enfrentar la vida acá, para vivir, y cuando ya sea que Él venga, y mencionamos mucho la venida de nuestro Señor Jesucristo porque somos fieles creyentes en que Él va a regresar un día. Y cuando Él regrese, las cosas van a cambiar. Pero en lo que Él regresa, en lo que Él viene, que nosotros podamos empezar a vivir nuestra vida con el ADN de Jesús. No como que fuéramos hijos de saber ni quién, sino con el ADN que Él puso en nosotros. La próxima vez que usted se sienta triste, la próxima vez que usted se sienta mal, siéntase como se sienta, enojado, lo que sea, como que usted no vale nada. Recuérdese que usted no es cualquier persona. Usted tiene el ADN espiritual de su Padre, que desea su bien y que tiene su bien eterno en mente. Eso es maravilloso. Pero sigamos con la lectura. Gálatas 4:6 dice: porque ustedes son hijos, y porque ustedes son hijos, como resultado de eso, dice el escritor, Dios, el amor, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Dios ha enviado su ADN, es lo que le estoy diciendo, su poder a nuestro ser, a nuestro corazón, está en lo más profundo de nuestras mentes, está en lo que somos, para clamar, porque no debemos de seguir viviendo igual. ¿Y qué clamamos? ¿O qué clama ese poder de Dios que viene sobre nosotros? Que es realmente lo que está conjugando ahí, ¿verdad? Que es Dios que viene y está clamando, o es el poder de Dios que viene y está clamando: Abba, Padre. Y cuando vimos esa Abba, Padre, confirmamos que la Biblia fue revelada a los judíos que pensaban como judíos y que hablaban arameo, porque Abba es una palabra aramea
Y pater, que es lo que dice ahí, Abba Padre, es como que yo le dijera, Father, Padre a usted. Todos sabemos que Father es Padre en inglés. Es lo que está escribiendo. Pero que él, jugando con esas palabras, está diciendo algo muy distinto. En arameo, que es el idioma en el cual Padre se dice Abba, ese Abba lleva un artículo al final, Abba. Si fuera solo Padre diría Abba, pero es Abba con acento en la última A, el acento en la última, y quiere decir el Padre. El Padre. Y lo refuerza nuevamente en griego. ¿Y qué es el Padre? En la teología del primer siglo, y eso está muy documentado, Abba era el origen de todas las cosas. Era la fuente de todas las cosas. Era la función de Dios, de sus promesas, de darnos todas las cosas. El Padre es el origen, el Padre es la fuente, el Padre es la fuente de las promesas. Es uno con Jesús, pero es la fuente de las promesas. Y hay un ejemplo muy que lo evidencia muy bien. Y ese ejemplo está en los primeros capítulos de Éxodo, no lo vamos a leer, pero sí yo se lo quiero contar. Hay una conversación que Dios está teniendo con Moisés y Dios le dice a Moisés, ve y liberta a mi pueblo, y Moisés está poniendo muchas excusas para no ir. Y una de las excusas es, ¿quién me envió? Porque si yo llego y voy en mi nombre, eso ya lo hice, no va a pasar nada. Y Dios le da una estrategia y le dice, dile a mi pueblo, luego nos han traducido, yo soy el que soy, me envía, o yo soy el que soy. Y nos hemos quedado con ese yo soy el que soy, pero en primer lugar, ahí no dice yo soy el que soy. Eye asher eye, es lo que dice. Y en hebreo eso quiere decir, yo seré el que seré. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés es que esa fuente va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir su palabra. Es decir, Dios iba a hacer lo que tuviera que hacer, fueran plagas, fueran partir el mar de los juncos, fuera a descender maná del cielo, fuera a descender codornices, pero Dios iba a hacer lo que tenía que hacer para cumplir su palabra. Eso es Abba. Eso es Abba. Que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que su palabra se cumpla. Incluso tomar la forma de el cordero, tomar forma de hombre, venir y dar su propia vida para que podamos resucitar. Es Dios asegurándose de que sus promesas se van a cumplir. Ese es el poder que está en nuestros corazones. Eso es ser puestos como hijos. Diagonal. Dios está clamando en nosotros y recordándonos. Por eso Jesús dijo, el Espíritu cuando Él venga, Él les hará, los convencerá de pecado, de justicia, de juicio, y explica por qué. Pero es la obra de Dios operando desde nosotros para que nosotros ahora podamos vivir como hijos. Ya no esclavos de la ley del pecado, la ley que por tanto tiempo ha regido nuestra alma, nuestra forma de comportarnos. Por eso el versículo 7 termina diciendo, 4:7 de Gálatas, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y como eres hijo, eres heredero por medio de Dios. Y esa conexión la tienes que hacer. Ya no eres esclavo del pecado. No quiere decir que no sientas el impulso, porque la naturaleza pecaminosa es muy poderosa. Porque la presencia del pecado sigue estando en nosotros. Y no se acabará hasta la resurrección. Hasta que Jesús nos resucite.
o Él regrese. Pero lo que está diciendo es que no puedes quedarte ahí, porque tienes el poder de Él, ¿verdad? Porque eres heredero. Y ahora te llama heredero. Ya no eres un esclavo del pecado. Ya no eres un esclavo para vivir la vida. Y el pecado engendra muerte. Y la obra de la adopción de Dios en ti engendra vida. Engendra vida. Esto debe permear cada aspecto. Seguir viviendo en muerte. Queridos hermanos cristianos, hay mucha muerte todavía entre nosotros porque hemos sido engañados. No nos detenemos a pensar que la muerte es nuestro peor enemigo y que aunque existe una que tocará enfrentarla cuando dejemos este mundo, pero la muerte está tocando todos los días. La muerte es el pecado y tú has sido hecho hijo para que no vivas en esa muerte. Esto debe afectar cómo ves la vida, cómo te comporta, debe afectar tus valores, tus principios. No eres un ser indefenso en esta tierra y puedes enfrentarte al pecado, porque el poder de Abba, Padre, el sello de Abba, Padre está en ti. Tu identidad está en Dios. Y repito, no es solo para que te sientas como el non plus ultra, porque en el momento en donde tú caigas, esa imagen de Dios se desvanecerá. Es para que tú venzas oposición tras oposición, pecado tras pecado, porque eso te dará la confianza de seguir adelante. Y por supuesto, esto influirá en tu salud, influirá en tus finanzas, influirá en todo lo que tú eres, porque Dios tiene un propósito de gloria. Así que esta es la enseñanza de esta mañana. Yo quiero dejarlo hasta acá. Has sido puesto como hijo. Y eso quiere decir, ya no estás bajo la ley del pecado. Ahora puedes seguir libremente a Dios. Puedes seguir libremente a Dios. Es más, ahora sí puedes seguir a Dios. La gente piensa que tiene que cambiar primero para ver a Dios. Es imposible cambiar si no hay un nuevo nacimiento. Hay dos términos que escucharás o que leerás en muchos lugares de la Escritura. Uno es el nuevo nacimiento. Esto es el nuevo nacimiento. Y otro es la circuncisión del corazón. Es lo mismo. Es lo mismo. Fuiste puesto como hijo de Dios. Ya no para vivir bajo la ley del pecado. Ya no para vivir bajo la ley del pecado. Ya no para vivir víctima de tus impulsos. Víctima de los impulsos de los demás. De que te enojan, de que te molestan, de que te hagan. Ya no. Dios en ti es esperanza de gloria. Este es un mensaje de poder. Esta es una mañana de poder. Esta es una mañana en donde tú puedas cortar con cualquier situación que está atando tu vida, porque eres hijo de Dios. Que puedes vencer, que Cristo en ti puede vencer cualquier pecado. Que tu ADN es distinto. Que tu ADN es el ADN del Padre Celestial. Yo quiero orar por ti esta mañana y quiero hacer dos oraciones. La primera es, si tú nunca has recibido a Jesús, yo quiero orar por ti. Quiero decirte que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y yo te invito a acceder a ese llamado. Y si Dios te está llamando, la única forma de responder es, yo me rindo. Así que ora conmigo esto. Señor, yo creo que tú viniste a la tierra, tomaste forma humana, te entregaste por mí, moriste, pero resucitaste 3 días después. Yo recibo tu sacrificio de amor por mí. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para vida eterna. Te pido que pongas tu ADN, que a partir de hoy pongas tu ADN en mí, para que yo pueda empezar a seguirte y ya no vivir esclavizado al pecado, sino ahora vivir para ti.
Y si oraste esta oración por primera vez, déjanos un comentario. Haz lo que tengas que hacer para compartirlo con nosotros, pero compártelo. Queremos apoyarte porque no solo se trata de levantar la mano y decir yo quiero. Ahora es seguir a Cristo. Pero quiero hacer una segunda oración y quiero invitarte a ti que ya eres creyente en Jesús a recibir el poder del Padre, el poder de la adopción. ¿Con qué batallas? ¿Con la duda, con la incredulidad, con la tristeza, con la ira, con problemas sexuales? ¿Con qué batallas? ¿Con qué estás enfrentando? Sabes que ya no está bien. Te sientes como que eso no está bien. Ahora tienes que dar un paso distinto. Yo quiero orar para que el poder de la adopción del Padre, tú seas consciente de eso y empieces a cambiar tu vida. Así que óralo conmigo. Padre que estás en los cielos, Señor, que tú viniste, tomaste forma humana y me has puesto como hijo. Yo no soy un esclavo, no soy un amigo, tan solo soy tu hijo, Señor. Y yo te pido que tú hagas despertar en mi ser tu Espíritu Santo para lo que estoy enfrentando. Señor, a la depresión, a la duda, a la tristeza, a la desesperación, que sea que esté enfrentando, perdona por mencionar solo esos, pero no sé qué más puedo mencionar. Sin embargo, aquí está incluido todos tus conflictos. Hoy los rindo delante de ti y confieso, Señor, que tú eres fiel, que para siempre es tu fidelidad. Y yo la recibo en mi vida. Y que mi ser se despierte al ADN de tu espíritu para vivir la vida. No pensando en cómo la viven los demás, no respondiendo a cómo responden los demás, sino el poder que tú estás poniendo en mí. Yo te lo pido hoy con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Y las personas que están haciendo esta oración, yo te pido, Señor, que tú lo oigas, que tú les ministres, que tú les bendigas y que empieces a trabajar en ellos, que cargas sus retos, que puedan rendir su naturaleza humana en el nombre de Jesús. Incluso el deseo de no cambiar, incluso el deseo de seguir con lo que están teniendo que dejar pero que no dejan. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Yo ministro el poder de tu Espíritu a cada persona que me está viendo, no porque sea yo, sino porque tú lo dijiste en tu palabra. Yo seré el que seré, y necesitamos que seas el Abba. Recordar tus promesas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito. Esta charla es muy importante a que hagas algo, a que no solo te conformes con lo que pasó, con la oración. Tienes que empezar a buscar la santidad del Señor en tu vida. Tienes que empezar a buscar su santidad. Ese es el camino del Señor. Yo decía que no somos libres para elegir o servimos a Dios o servimos a la ley del pecado. Pero ahora toca servir a Dios. El tema es que Dios es tan bueno que cuando lo servimos, Él va a proveer todo. Él va a hacer todo. Nosotros nos toca ser hacedores, obedientes, escuchar su palabra. Yo te invito a tomar esta corrección de vida y hacer algo hoy mismo, hacer un ejercicio, que sueltes lo que tengas que soltar. Tú sabes con qué bregas y con qué batallas. Suéltalo y Dios está contigo. Amén.